Gracias a Dios por estar nuevamente reunidos en este local con el único propósito de poder estudiar las Escrituras, ¿ya? Estudiar las Escrituras. En estas semanas, domingos pasados, estábamos hablando del libro de Gálatas, y realmente, hermanos, este libro de Gálatas habla mucho acerca de la ley, la gracia, la fe, Cristo y las comparaciones. Y el apóstol Pablo utiliza varias ilustraciones para darnos a conocer acerca de estos temas. Y realmente quizás podríamos pensar que el libro de Gálatas está en contra de la ley, en contra de las promesas, y solamente quisiera resaltar la fe en Cristo. Ya en mensajes anteriores habíamos dicho que el apóstol Pablo no está en contra de la ley. El apóstol Pablo no está en contra de la promesa hecha a Abraham. No está. Sabe que el apóstol Pablo, como les dije en algún momento, leer el libro de Gálatas es leer lo que actualmente está sucediendo en las iglesias. Es como ver una noticia actual. Es como escuchar una noticia de los últimos acontecimientos. Usted cuando lee Gálatas debe mirar así, como los últimos acontecimientos que la iglesia hoy en día está pasando en esta tierra. Así debe leer el libro de Gálatas usted. Sabe el apóstol Pablo que hay algo que con mucha fuerza ha aplastado nuestros pensamientos, y eso es, en nuestra vida espiritual, la ley. Todos nosotros nacimos en un contexto eminentemente católicos. Nosotros nacimos en un contexto católico. No nacimos evangélicos, no nacimos renegando contra la Iglesia Católica y viviendo una vida cristiana con lectura de la Biblia desde los primeros años de vida. No, somos eminentemente católicos. Y la ley en el tema de la salvación ha sido una idea muy profundamente calada en nuestra mente, sembrada en nuestra mente. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos, cada vez que veíamos una cruz, ¿qué hacíamos? Nos persignábamos, ¿cierto? Cada vez que amanecías, despertabas y tenías que rezar el Padre Nuestro. Cada vez que pasabas por una iglesia católica, persignate. Cada vez que pasaba un muerto, te persignabas. Cada vez que pasaba un santo, un ídolo, te persignabas, ¿cierto? Y cuando íbamos a la iglesia católica, teníamos que mirar a los santos con mucha devoción y con mucho temor, ¿cierto? Porque si no, Dios nos castigaba. Porque si no te persignabas, Dios te castigaba. Si no tenías un poco de respeto a la iglesia católica, inmediatamente Dios te castigaba, ¿cierto? Así hemos vivido, nos hemos criado, con mucha idolatría, con muchas leyes paganas en el tema de la salvación. Es más o menos así. Es como a un elefante bebé se le amarra a una cadena gruesa. Así hemos vivido. Nos han amarrado a una cadena gruesa, que es la ley, desde pequeños. Y hemos crecido, y cuando ya crecimos, nos sacaron las cadenas. Y nos atan con un hilo, ya no con cadenas gruesas, sino con un pequeño hilito. El elefante, atado con un pequeño hilo, ya es un elefante muy grande, atado con un pequeño hilo, tampoco el elefante no se puede mover a diferentes sitios. El elefante puede fácilmente romper el hilo pequeño y caminar, pero el elefante nunca va a hacer eso. Él en su mente está, aunque está atado con un hilo, en su mente del elefante siempre va a estar la atadura de las cadenas gruesas. Muchos cristianos hoy en día viven así su vida cristiana. Desde pequeños hasta cierta edad
Nos han atado con ataduras gruesas. Ahora Cristo nos ha liberado de esa atadura y nos ha atado bajo su voluntad, y bajo nuestra voluntad estamos sujetos a Dios. Es como si nos atara con un hilito, pero no podemos hacer nada porque nuestra mente sigue en la ley. Creemos que seguimos, si no hacemos esto, si no hacemos lo otro, Dios no nos va a salvar, Dios no nos va a perdonar. Así vivimos, así viven muchos cristianos hoy en día, muchos cristianos. Por eso el apóstol Pablo incide constantemente, trayendo muchas ilustraciones, como la ilustración de la historia de Abraham, como la promesa dada a Abraham, como hablándonos de la ley, desenmascarando la ley y haciéndonos ver para qué utilizamos o para qué se debe utilizar la ley, cuál es el propósito de la ley, ¿no? La semana pasada hablamos bastante amplio con el tema de la ley. Ahora nos trae otra ilustración para hacernos ver que la ley no es buena para nuestra salvación. Dice así Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7. Gálatas 4, del 1 al 7 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque el Señor de todo, es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eréis esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Aquí en este pasaje, en los primeros 3 versículos, del 1 al 3, nos hace ver que ya no estamos bajo la ley, o estar bajo la ley es vivir bajo la esclavitud. Los primeros 3 versículos, y nos da una ilustración. La ilustración es del niño. El tema de esta mañana vamos a hablar acerca de que ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos. Este mensaje no solamente lo prediqué yo, lo predicó Cristo, y los discípulos y los fariseos le dijeron: ¿de quién somos esclavos si nunca hemos sido esclavos de nadie? Quizás usted mismo pensará igual que aquellos judíos, cristianos, o rabinos, o sacerdotes, o fariseos, que en el capítulo 8, versículos 31 al 38 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, mira lo que les dijo Jesucristo. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú nos dices, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que yo he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Miren, Jesucristo les dijo: ya no son, ustedes son esclavos, pero ya no lo van a hacer si realmente creen en el verdadero libertador.
que es Cristo Jesús. Si ustedes creen en Cristo, ustedes dejarán de ser esclavos. Y los judíos respondieron, ¿de quién nunca hemos sido esclavos? Usted también pensará así de repente. Pero Jesús le responde, vosotros sois esclavos del pecado que hacen. Cuando usted miente, usted está prendado de la mentira que hizo, porque cuando se encuentre la verdad, usted va a vivir atemorizado, esclavo de lo que dijo. Si usted engaña, miente, estafa o hace algo mucho más grave que todos aquellos pecados, usted va a estar prendado por la acción que hizo, y esa acción que hizo le va a reclamar. La razón nos va a decir que hemos hecho malo, pero la acción nos va a decir, ¿no? La razón nos va a decir que hemos hecho algo malo, la razón va a decir, no, pero si todo el mundo lo hace, si todos son pecadores. Hermano, somos esclavos de lo que hacemos. Si hacemos pecado, somos esclavos de pecado. Si creemos en Cristo, somos esclavos de Cristo, porque con Cristo juntamente crucificado, dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, mi amado hermano, estar bajo la ley es vivir en esclavitud. Y para eso, vuelvo a decir, el apóstol utiliza la introducción o la ilustración de un niño. Y dice así en el versículo 1, dice, pero también entre tanto que el heredero es niño. Mira, el heredero es niño. Primeramente, todos somos herederos de Dios, acerca de su promesa. Todos son herederos de Dios, todos herederos de Dios. Pero la pregunta es, ¿te sientes heredero de un Dios todopoderoso? Imagínate, Dios es rico, pero ¿te apropias de la herencia que va a ser para ti? Dios es todopoderoso. Dios dice, mía es la plata, mía es el oro, yo pagaré, dice el Señor. Mira los confines de la tierra, tuyas serán. Son promesas. Pero tú te apropias de las herencias que Dios tiene por naturaleza para todos los seres humanos. Dios nos dijo que sojuzguemos la tierra, los aires, el mar. ¿Lo hacemos? Muchas promesas están en las escrituras para nosotros, pero no lo hacemos. Pero la Biblia nos dice que somos herederos de Dios. Herederos. Pero a la vez también nos dice, pero todavía eres niño y todavía no puedes ejercer tu herencia. Es como el hijo de un rey que tiene esclavos y tiene hijos. Y dice la Biblia que los hijos no son diferentes que los esclavos. Son iguales, les dice. ¿Pero por qué les dice que son iguales? Porque tanto el esclavo como el niño no pueden ejercer sus derechos, ni su libertad. Y ni mucho menos el niño puede ejercer todo. Es rico, es hijo del rey, va a heredar el trono del rey, pero no puede ejercer. Necesita, lo que dice el versículo 2, necesita, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Hasta cuándo el niño no puede utilizar su herencia? Hasta que el Padre diga, tú ya estás en capacidades de utilizar tu herencia. Puede tener 25, 30, 40 años y todavía ser niño y no poder utilizar su herencia. Entonces, hasta que deje de ser niño, esa persona no podrá utilizar su herencia. No estamos hablando no solamente estamos hablando de la niñez físicamente, sino también estamos hablando de la niñez en forma de inmadurez. Yo conozco gente muy adulta que tiene pensamiento infantil. Ese es un gran problema en la vida de los seres humanos. Siendo adultos, pero piensan como niños. Y dicen, siendo niño no puedes utilizar porque necesitas el cuidado. Aquí, el esclavo es la persona sujeta a una autoridad. El niño puede ser libre, pero por su condición de inmadurez no puede ejercer su libertad ni sus derechos. Pero aquí hay algo, los tutores, los maestros. La semana pasada hablamos que la ley era un ayo. ¿Y qué era el ayo? Un maestro. Y ese maestro, la ley como maestro, sujetaba al hombre de la forma como debe andar en la vida. Nos ordenaba nuestro camino, la ley nos ordenaba nuestro camino. Pero el niño
realmente era un bebé espiritual, o eran menores o inmaduros. En el antiguo Mediterráneo, hermanos, realmente había una fiesta cuando un niño pasaba una edad. Era una fiesta hermosa, era algo notable, algo muy importante en la vida de las personas. Se celebraba el pasar de la niñez a la adultez. No había juventud, de la niñez a la madurez. Había una fiesta grande en el antiguo Mediterráneo, hermanos. Y para esos pensamientos, por ejemplo, para la cultura judía, una persona mayor de edad era un niño de 13 años. Aquí tenemos un niño de 11, 12 años, ya según el concepto judío, ya deberían ser adultos. Josué debería ser un adulto. ¿Se da cuenta? Y todos aquellos que tienen 13 años, según el pensamiento judío, deberían ser adultos. Según la cultura griega, es algo similar a la nuestra. 18 años pasan a su edad adulta, ¿no? 18 años supuestamente ya son responsables y maduros, pero lamentablemente no es así. Y en la cultura romana, a la edad de 14 años uno pasaba a su mayoría de edad. A la edad de 14 años en los romanos. Dice, habíamos dicho que en nada difería el ser niño con el esclavo. Aunque el niño podría utilizar toda su herencia, pero por su condición de inmadurez y de infantilidad, no podía utilizar todos los deberes. Todavía necesitaba que alguien le diga: hoy límpiate el moco, come, duerme, haz esto, haz el otro, no hagas aquello, no hagas esto, vístete bien, compórtate. O sea, necesitamos controlar y ordenar a la vida de ese niño. Entonces, mi amado hermano, un niño necesita un tutor, un cuidador. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre ha crecido espiritualmente, ha crecido, hermano, sin conocer a Dios. Y dice la Biblia que Dios encerró a todos bajo la ley, para que por medio de la ley conozcamos a Cristo. Y cuando la ley cumple su propósito, decíamos la semana pasada, nosotros ya somos liberados de la ley. Si la ley cumplió su propósito en tu vida, haciéndote ver a Cristo, tú debes dejar la ley y dejas de ser niño. Dejas de ser un pensamiento infantil. ¿Me entiendes? Entonces, mi hermano, un niño necesita un tutor, un cuidador que esté cuidando, velando por su vida. Y dice, es interesante, hermanos, cuando dice, cuando el padre quiere, le va a dar su herencia. Hoy en día también, hermanos, si vemos a una persona ya siendo joven o adulto físicamente, pero tiene de pensamiento niño, usted pondría en sus manos una herencia para que pueda disfrutar, sabiendo que tiene un pensamiento inmaduro. No, es ilógico. Por eso dice, hermano, Dios va a salvar cuando Dios quiere. Así como el padre va a dar la herencia cuando vea o cuando sea tiempo de que esta persona ya está dejando los primeros rudimentos. Dice el versículo 3. Versículo 3 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos esclavos bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué son los rudimentos del mundo? Son las enseñanzas básicas. ¿Cuáles son las enseñanzas básicas de una vida espiritual? Oración, lectura de la Biblia, asistencia a la iglesia. ¿Me entiende, hermano? Básico. ¿Cuáles son los rudimentos básicos para que un niño empiece su etapa escolar? ¿No? Deseo de estudiar, ¿no? Deseo de querer ir a la escuela, a aprender a levantarse temprano, ¿no? Comenzamos a ordenar la vida del niño, los pequeños rudimentos, y entonces los niños necesitan una enseñanza básica para que poco a poco sobre esa base se pueda construir algo. Entonces, cuando somos niños, nos tienen que enseñar cosas básicas, pero sobre ello tenemos que seguir
construyendo la vida espiritual sobre Cristo, poniendo el fundamento principal, la piedra angular, Cristo, y sobre esa base vamos edificando la vida espiritual de las personas. Entonces, hermano, necesitamos que nosotros podamos esperar en Dios para que Dios nos dé nuestra herencia. Y Dios nos va a dar cuando dejemos de ser niños espirituales. Cuando usted deje de ser niño espiritual, Dios poco a poco va a estar delegando toda la herencia que Dios tiene prometido para todos los seres humanos. Pero si usted todavía es niño, como dicen aquí, "Guayaraj mikanki", o sea, todavía eres niño, lógicamente nadie le puede delegar nada, porque es niño, nadie le puede entregar nada. Pero cuando usted deje de ser niño, Dios va a poner en sus manos dones, talentos, muchas cosas de bendiciones para que usted pueda administrar en este mundo. Entonces, ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta el tiempo señalado. De la misma manera, ¿no? De la misma manera que Dios escogió al pueblo de Israel en su tiempo señalado, los liberó 430 años de esclavos en Egipto, a su tiempo los liberó, 4 décadas y medio aproximadamente, 430 años de esclavos. Dicen que el pueblo lloraba, sufría, gritaban, se rasgaban para tener su libertad y no lo podían tener, pero a su tiempo Dios envió a su profeta, a su tiempo Dios envió a sus líderes, a Moisés, a Aarón, y de ahí Dios los liberó de la mano de Faraón. A su tiempo usted dirá, pues, ¿y por qué no conocí el Evangelio cuando era niño? Uy, todas las cosas hubiesen cambiado. No, a su tiempo Dios le ha salvado. No es al tiempo de usted. Yo quiero ser evangélico ahorita, yo levanto mis manos, yo decido, yo voy y ya está solucionado, arreglé mi vida siendo evangélico. No es así, hermano, es al tiempo de Dios, no es a nuestro tiempo. La salvación es bajo el tiempo de Dios. Entonces, mi amado hermano, es necesario que nosotros dejemos de ser niños. Como dice el libro de 1 Corintios 13:11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre o adulto, dejé lo que era de niño. Dejaste lo que era de niño. Y es lo que es cuando una persona es maduro en la fe y va creciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario que nosotros podamos dejar de ser niños. Conclusión, esta primera parte. Antes estuvimos como niños necesitando de un cuidador. Y eso era la ley para nosotros. Nos cuidaba, nos regía nuestra vida. Y teníamos que aprender los rudimentos, o sea, los principios básicos para vivir la vida. Y estuvimos sujetos a ellos como esclavos. Como esclavos estuvimos sujetos. Y estábamos en necesidad de un Salvador y Libertador, para que nos sacara de la condición de esclavitud y nos diera la mayoría de edad y la madurez espiritual. Pero esto sucedió bajo el tiempo y la voluntad del Padre. Eso sucedió bajo el tiempo de Dios. No sucedió bajo nuestro propio tiempo. Así que, como sucede cuando uno era niño y el Padre decía cuándo podíamos dejar de ser niños, y Él mismo, o sea, Dios mismo nos declara y decide por nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, mi amado hermano, en esta primera parte nosotros tenemos que entender y practicar y pensar que debemos dejar de ser niños bajo el tiempo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora usted dirá, ¿cuándo? Usted ya quisiera dejar de ser niño, pero Dios está haciendo su obra en algunos más que en otros de repente. O a la medida del compromiso o de la relación o de la obediencia, Dios va sacándonos de la niñez para vivir una etapa adulta de crecimiento espiritual. Depende de esa relación íntima con el Señor que cada uno de nosotros vamos a gozar. Pero estando en esta condición de esclavitud para algunos, la Biblia nos ofrece que Cristo trajo la salvación, Cristo trajo la libertad. Versículos 4 y 5
nos muestra esto. Dice, para que redimiese versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Para recibir la adopción de hijos. Pero cuando vino el cumplimiento de la ley, el Padre señaló un tiempo cuando sus hijos llegarían a la madurez. Dios separó el tiempo cuando usted y yo lleguemos a la madurez espiritual. Pero hermanos, en este tiempo señalado, en esta historia, la historia de nuestro Señor Jesucristo, en el primer siglo, el escenario estuvo preparado de una forma maravillosa para que Cristo viniera a este mundo. Hay algunas 6 cosas que Dios ha puesto o ha preparado en el mundo para que Cristo viniera. Por ejemplo, la primera, la ley romana había traído paz al mundo. Roma era la metrópoli de ese tiempo. Había traído paz, una paz tremenda al mundo. Después de tantos conflictos, Roma preparó la paz para el pueblo. Es la primera cosa que sucedió en esos años. La segunda cosa que sucedió en esos años, que los caminos romanos hicieron más fácil los viajes entre un pueblo a otro. Por eso hay un dicho, todos los caminos conducen a Roma. Es que Roma había hecho caminos por todo sitio para que el evangelio pueda correr para diferentes sitios. Es la segunda cosa que sucedió en ese tiempo. La tercera cosa que había sucedido, el idioma griego, que contribuyó a un lenguaje común y conocido por todas las naciones. O sea, había un lenguaje que era muy común por todos los pueblos, ¿no? Así como ahora es el inglés, quizás, que es común en todas las naciones. Hablar inglés te abre la apertura al mundo, dicen. Así era en ese entonces. El idioma griego había contribuido para que el lenguaje fuese conocido por todo sitio. La cuarta cosa, el clima religioso había una desesperación total y esperaban una respuesta. Espiritualmente el clima en ese tiempo era un desastre. ¿Quién nos va a salvar? Y ahí venía la promesa, he aquí nacerá un hijo, he aquí vendrá el Salvador. La promesa estaba latente, pero la creencia religiosa había decaído totalmente. Espiritualmente el pueblo estaba acabado. Tanto la religión como la filosofía fracasaron en traer las soluciones a los hombres. En ese entonces no habían respuestas filosóficas, ni espirituales, ni religiosas para solucionar los problemas del mundo y del mundo de ese entonces. Todo había un caos. Y la última cosa, los judíos contribuyeron haciendo que la Septuaginta, la Biblia del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, sean leídos por todas las personas. O sea, estaban a disposición para poder leer y conocer los mandamientos, las órdenes, las leyes que Dios había dado. Entonces, el panorama en ese entonces, hermano, Dios había preparado para la venida del Rey, para la venida de Cristo. Entonces, Dios envió a su Hijo, dice, Dios envió a su Hijo. Este texto de que Dios envió a su Hijo también lo menciona Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, cuando Dios envió a su Hijo, no lo envió como esperaban ellos. Ellos no se imaginaban cómo iba a venir Cristo. Ellos pensaban de repente que iba a venir un Salvador, algún hombre poderoso, con fuerzas, ¿no? Ya no un niño, un hombre experto en guerras, en estrategias, un hombre capacitado, con mucho dinero, con muchas habilidades y dispuesto a hacer la guerra al mundo romano y liberar a los judíos y darles una paz, una tranquilidad. Eso esperaban como Salvador. Pero todo fue lo contrario. Dice la Biblia que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué esperanzas habría en un niño nacido de mujer, nacido bajo la ley? O sea, en la misma condición que el pueblo judío. Por eso Cristo no fue reconocido y aceptado rápidamente. Pero Dios envió a su Hijo, nacido a su tiempo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
para mostrar que la salvación no era una salida, una escapatoria a la situación que estaban pasando el pueblo de Israel, sino que Dios trajo a alguien que sufriera y que pasara las situaciones que estaban pasando los judíos. Porque para que sea un Salvador tenía que nacer de una virgen. Para que sea un Salvador tenía que estar sujeto a la ley y cumplir la ley. Y dice la Biblia, a la luz de todas las Escrituras, nos muestra que Jesucristo no pecó, cumplió, estuvo sujeto a sus padres, sujeto a la sociedad, sujeto a la etapa escolar, sujeto a toda la ley. Lo que decía la ley, Él lo cumplió. Por eso Él nació de una mujer y bajo la ley. Nació de una mujer para mostrar la naturaleza humana. Porque si hubiese nacido los ángeles, no tienen naturaleza humana. Los ángeles no han nacido de una mujer. No conocen qué es la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez. No saben esas etapas. Ellos no conocen, porque nunca nacieron de una mujer. Pero Cristo nació de una mujer. Y eso, hermanos, nos da seguridad y confianza que nuestro Salvador vino como nosotros, vivió como nosotros, pasó todas las inclemencias de los tiempos y de la sociedad como nosotros, y salió victorioso. Salió victorioso. Entonces, hermanos, Cristo vino bajo la ley para redimir. Versículo 5 dice claramente, para redimir a los que estaban bajo la ley. Alguien que no esté en la ley y que no sabe cómo es el sufrimiento y la aplicación de la ley en nuestra vida, ¿de qué podría sacarnos? Pero si Él mismo lo cumplió y Él mismo estaba sujeto a la ley, entonces Él nos puede con mucha autoridad darnos la salvación. La segunda cosa era para que podamos ser adoptados. Recibiésemos la adopción de hijos, versículo 5. Esto, hermanos, nos muestra que cuando uno comienza una vida cristiana, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, al recibir la adopción de ser hijos, estamos naciendo en una nueva relación con Dios. Estamos heredando la herencia de salvación. Y estamos cancelando. Está cancelándose todas las deudas previas que hemos asumido espiritualmente. La condición de pecado. Debemos pensar en esto, mis amados hermanos. Por tanto, ahora nosotros podemos estar muy seguros que la salvación que el Señor nos ha dado nos da confianza y tiene mucha garantía para que el hombre pueda acercarse a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nació, Él no es un aparecido por ahí, no es un Salvador que sin conocimiento de causa y apareció en este mundo y todos miremos a Jesús. No, Él nació de una mujer y bajo la ley, y eso nos da confianza y seguridad. Por eso nosotros damos todo, entregamos todo y nos negamos al mundo y nos acercamos a Cristo, porque Él nació así como tú y yo. La tercera cosa, en los versículos 6 y 7, encontramos: y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no seréis esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. De esclavos a hijos. De esclavos sin derecho, ahora a hijos con herencia en nuestras manos. Fíjese, de niños a adultos. ¿Quién puede hacer esa transición? Nadie lo puede hacer solo. Nadie puede decir, no, desde ahora yo soy un hombre totalmente responsable. Desde ahora yo voy a ser un hombre honesto. Desde ahora yo voy a dejar de hacer esto, de hacer lo otro, voy a dejar de pecar. Hermano, nadie puede hacer eso si es que Dios no produce en el corazón del hombre el querer y el hacer de la propia voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros como maridos hemos prometido muchas cosas que hemos dejado de hacer? ¿Cuántas veces las mujeres han prometido el oro y el moro y nunca lo cumplieron?
¿Cuántas veces nuestros niños nos han prometido, papá, va a ser obediente, va a ser esto, va a ser lo otro? Y nosotros le preparamos el ambiente para que el hijo pueda ser tan obediente como se propuso. Nunca lo puede hacer. Es que esto no es así, hermanos. Yo he conversado con alcohólicos, drogadictos, prostitutas, ladrones, que han prometido nunca más robar, nunca más prostituirse, nunca más dejar robar, nunca más estar en el alcohol, nunca más estar en la droga. Pero me voy a mi espaldas, vuelven a caer a lo mismo. Es que, hermano, sin Cristo nadie puede cambiar. Nadie puede cambiar. Ni la filosofía, ni la moralidad, ni la ética, ni el religiosismo nos puede cambiar. Ni la iglesia puede cambiar. Solamente es Cristo. Entonces, Pablo fue predicador a los gentiles para sacar de las tinieblas a la luz admirable. De la ceguera a la luz de los ojos, del pecado a la santidad. Son dos cosas, hermano. Y el apóstol Juan en Apocalipsis dice, si eres frío o eres caliente, nada más, porque a los tibios, dice, vomitaré de mi boca, dice el Señor. Hermanos míos, salid de esclavos a ser herederos de la promesa. Dejando de ser niño, ahora usted puede ser un adulto. Dice, por cuanto sois hijos, no estamos dirigiendo nuestro camino hacia la buena gracia de Dios. Él nos quiere, nos ama porque somos sus hijos. Dios envió a nuestros corazones, ¿qué cosa? Su Espíritu. O sea, hermanos, aunque nosotros prometamos ser muy buenas personas, no lo vamos a hacer si es que Dios no obra. Estando persuadido de esto, dice Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. ¿Me entiende, hermano? Es Dios obrando, Dios transformando, Dios guiando, y el hombre sumisamente y obediente, siguiendo los pasos del Maestro. Esa es nuestra condición, hermanos. Ahora dice que el Espíritu que Dios nos ha puesto clama, Abba, Padre. Clama, Abba, Padre. Este papito le está diciendo, libera, salva, bendice, da la promesa hecha a tu hijo. O sea, el Espíritu hace su obra. Por eso Pablo decía que hay un conflicto dentro de mí. Las cosas que quiero hacer, no las hago. Y las que no quiero hacer, yo no quiero mentir, pero soy mentiroso. Yo no quiero engañar, pero estoy engañando. Las cosas que no quiero hacer, las hago. Y Pablo decía, ¿por qué? Mira, el apóstol Pablo, si usted se preguntara a sí mismo, la misma interrogante que el apóstol Pablo dijo, ¿cómo se sentiría usted? De repente usted diría, bueno, pues así soy la naturaleza pecaminosa, pues así me quedaré. No, hermano, el apóstol Pablo luchaba, porque el Espíritu de Dios que estaba dentro de él quería glorificar, honrar, decir, Abba, Padre, alabado seas, papito lindo, adorar a Dios, glorificar a Dios. Eso quería el Espíritu, pero la carne le arrastraba al pecado. La carne le llevaba a contaminarse. Por eso hay una lucha. Por eso, hermanos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice la Escritura. Con guardar su palabra. Cuanto más contacto tengamos con las Escrituras, cuanto más dependamos de Dios, cuanto más estemos sujetos a la voluntad de Dios, Dios va a limpiar nuestro camino de tal forma que nuestro interior, nuestro pensamiento, conciencia, sentimiento, voluntad estén sujetas a Dios. Y por eso Pablo diría, todo nuestro cuerpo esté sujeta a Dios. Entonces, mi amado hermano, el Espíritu que Dios nos ha dado es porque nos ama, porque hemos pasado a ser sus hijos. Juan 1:12 dice que el que cree, el que tiene fe en Cristo, llega a ser su hijo. Y solamente por la fe llegamos a ser los hijos de Dios. Así que ya no somos esclavos. Esta es la conclusión grandiosa del apóstol Pablo. Ya no somos esclavos. Ya no eres esclavo. Puedes sentirte libre, puedes sentirte gozosa, puedes sentir la bendición del Señor. Las promesas de Dios pueden estar en tus manos si es que tú eres un verdadero hijo de Dios.
Un verdadero hijo de Dios. Esa es la conclusión. No somos bebés espirituales, ya no somos esclavos. No necesitamos que nos cuiden por medio de la ley para nuestra salvación. Para nuestra salvación. Ya no necesitamos sujetarnos a la ley para salvarnos. Podemos sujetarnos y asirnos de Cristo para nuestra salvación. Por medio de Cristo. El texto dice por medio de Cristo. Hay otros textos más antiguos, dicen por medio de Dios, que es lo mismo. Que es lo mismo, hermanos. Dios y Cristo no están separados, son uno solo. Es por medio de Cristo que usted puede gozar de ser el verdadero hijo de Dios. No por la iglesia, no por la denominación, no por las leyes, no por las normas, no por ser muy moralista, no por hacer cosas grandiosas en este mundo, no, por medio de Cristo. Esta es una gran bendición, mis amados hermanos. No podemos negarnos a esto, sino solamente abrirnos a los brazos del Señor y acercarnos con fe, que producirá arrepentimiento, santidad, temor, consagración, una relación íntima con Dios. Ahora, mi querido hermano, si entiendes esto, puedes gritar a todo el mundo que ya no eres esclavo, ya no eres niño, ya no eres un inmaduro, ya no eres una persona inconstante. Ya no eres una persona que está sujeto a los cuidadores que te tienen que decir lo que tienes y no tienes que hacer. Puedes gritar, si tú entiendes esto, puedes gritar a todo el mundo y decirles: soy libre. Soy libre. Como dijo Jesucristo a los judíos en el libro del Evangelio de Juan, la que hemos leído: si conocieres, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, si entiendes esto, tú puedes gritar a todo el mundo que tú eres un hombre libre, sin ataduras, sin ataduras. Pero todavía, si no entiendes esto, todavía estás sujeto a tus temores, a las leyes para tu salvación. Soy hijo de Dios por medio de Cristo. Ahora soy esclavo con libertad y a voluntad de Cristo. Y puedes acercarte a Él. O acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. ¿Quién no podría alabar a Dios y ser uno con el Espíritu y decir: Abba, Padre, después de conocer esto? Mi amado hermano, te invito a que tú puedas reflexionar y ubicarte en el tema de tu salvación, ubicarte en el camino correcto y comenzar a vivir aquella vida que ha prometido Dios a Abraham, de darle las promesas. Todo lo que en este mundo Dios ha creado es para disfrutar y gozar de su creación. Es un principio, hermanos. Todo lo que Dios ha creado está para el disfrute y la gloria para Dios. Y usted y yo, como verdaderos herederos de la promesa, estamos, hermano, dispuestos a utilizar lo que Dios ya nos tiene preparado. Que el Señor nos ayude, mi amado hermano, a poder estudiar más y seguir leyendo las Escrituras para conocer más de las promesas, que tú puedas aferrarte y agarrarte de ellas y seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, muchas gracias por darnos la oportunidad